La verdad que quería decir que me parece maravillosa la idea de la doctora Janina Asas, ginecóloga, y de la aquí presente, la doctora Judith Cetón, endocrinóloga, de hacer un curso, es como un curso casi, porque como es multidisciplinario, un curso de educación sería para toda la gente, ¿no? Exacto. Tema de la menopausia, porque yo pensaba, viste, hay muchas cosas fit, adelgazamiento, dietas keto, las redes están inundadas de eso. Pero la verdad es que de temas de salud en general y de otros momentos de la vida no se habla. Es que, nada, recalcar primero esto, el momento fisiológico, ¿no? Que por el que vamos a pasar todas. Y Ujú. como digo siempre, para mí el conocimiento es poder. Y saber que Sí, lo que nos pasa es normal, por decirlo de alguna manera, o habitual, o que hay herramientas para tener una mejor calidad de vida, me parece fundamental, ¿no? sí, sí, es verdad. Y aparte hay algo muy importante que vos dijiste en una de las charlas anteriores. Vos dijiste que con el tema de la prolongación de la vida y las actividades, porque en realidad ya hay una cuarta edad, aparte de una tercera edad, vamos a vivir un pedazo enorme de nuestra vida en menopausia. Vos lo La dijiste el otro mitad, día, la calcular que la mitad mitad, yo creo prácticamente. que nuestra generación, o incluso la que tiene 10 años más que yo, tranquilamente llega a los 100 años, ¿no? Es Esperemos probable. sin pandemia, sin cosas extrañas en el medio. Eh, Sí. pero bueno, y promedio 50 años dejas de menstruar, en realidad son más los años que no pasamos en etapa fértil que los que sí. Exacto, primero es eso, la verdad es que eso me parece importante, es como mucho tiempo de la vida, de lo que no se habla y para lo que no nos preparamos, las dos cosas me parecen. Y la verdad que la forma en que ustedes abordan los temas en forma abierta y multidisciplinaria me parece que es importante, que hay que valorizarlo y bueno, sigan con estas ideas que están muy buenas realmente. Así que felicitaciones a las dos promotoras. Bueno, Gracias. Vamos a eh, empezar igual sí, presentándote. Estamos acá sí. con nuestra primera invitada de lujo, como les dije, la doctora Amelia Geiger. Ella es médica especialista en nutrición y diabetes, tiene una vasta experiencia y como cada vez que me preguntan también consejo de a quién recomiendo, Amelia es una de las que está ahí. Eh, lo que más recomiendo de Amelia justamente es la cabeza abierta que tiene. Así que nada, la verdad es que va a ser un placer escucharte, como siempre, Bueno, y te agradezco gracias, que estés muchas acá con nosotras. gracias. No, y estaba pensando en esto de desmistificar y la menopausia. Cuando yo tuve hijos hace muchos años, uno hacía los cursos de parto sin dolor. Y yo me puse a pensar, ¿de qué hablaban en esa época? No existe el parto sin dolor, ¿no? O sea, existe la anestesia peridural, existen técnicas de relajación y de respiración pero no se hablaba de la verdad de lo que sucedía en el parto. Lo que decía es que no hay ningún tipo de preparación. Uno tendría que poder hablar o con su ginecóloga o con su endocrinóloga acerca de lo que va a pasar en esta segunda mitad de mi vida. Y estamos hablando de riesgo metabólico, con lo cual después va a hablar el cardiólogo, la psicóloga, quiero decir que hay como muchas aristas para tocar. Pero básicamente lo que nos pasa con la pérdida de las hormonas femeninas, que muchas veces es más abrupta, muchas veces es en forma parcial, digamos, el cese de la menstruación, es varones, ¿sí? Nosotros estamos protegidas toda la etapa fértil, que antiguamente se llamaba fértil, porque como bien dijo Janina la otra vez, hay posibilidades, ¿sí?, de gestar de alguna manera en los primeros periodos de la menopausia, pero digamos que lo que sucede básicamente es que las hormonas femeninas, tanto los estrógenos como la progesterona, protegen el aparato cardiovascular porque en realidad tendríamos que hablar de riesgo cardiometabólico. Lo separamos porque los especialistas estudiamos separados, pero
y lo va a precisar mucho más el cardiólogo. Claro, en realidad lo metabólico tiene influencia en lo cardiológico. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Más precoce a la menopausia, o sea, menos de 45 años, más tenemos que empezar a evaluar estos riesgos metabólicos. Y por supuesto también tiene que ver la herencia en esto. No es lo mismo una mujer que entra en menopausia, por ejemplo, fumadora, que no hace actividad física, que tiene bajo peso y que no tiene controles ni de su presión arterial, ni de su colesterol, ni de sus triglicéridos. Digamos, hay zonas donde hay mayor riesgo y zonas donde hay menor riesgo, pero donde nos vamos a enfocar básicamente es en que necesitamos cambiar nuestros requerimientos alimentarios, así como los cambiamos en el embarazo y los cambiamos en la adolescencia, los debemos cambiar en la menopausia. Y eso no quiere decir hacer los 80 modelos de dietas que existen en internet, en Instagram, en Facebook, o donde quieras. Porque toda dieta, o sea, es carenciada por una cosa o por otra. Y si yo estoy en un momento donde mis factores cardiometabólicos comienzan a tener relevancia, yo no puedo hacer dietas carenciadas sin que alguien evalúe en dónde está la carencia, porque corro el riesgo de que esa carencia tenga un impacto en mi salud. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la menopausia? En mi experiencia, las personas o las mujeres que más sufren son las mujeres muy delgadas, las mujeres que nunca tuvieron ningún tema con su peso, que nunca revisaron demasiado su alimentación porque podían comer lo que querían, y que nunca dijeron, mirá la panza que tengo, mirá las caderas que tengo, mirá los brazos que tengo. ¿Por qué? Porque al no tener estrógenos y al no tener progesterona, y al igualarnos a los hombres en nuestro riesgo metabólico, la grasa comienza a distribuirse de otra manera en nuestro cuerpo. Y ahí el primer lugar donde se deposita es en la panza. Lugar que a las mujeres nos molesta sobremanera. Es cierto lo que decís, que tal vez las que siempre fueron delgadas y nunca se preocuparon por o sea, nunca se tuvieron que preocupar, siempre se ocuparon. Claro. Por su aspecto físico, de golpe son las que más notan la diferencia, pero también está bueno porque notan la diferencia. ¿Entendés lo que digo? Sí. Entonces, sí. A ver, si bien obviamente quien viene con más riesgo cardiometabólico desde joven, desde la premenopausia, en el momento de la menopausia o del climaterio, ese riesgo aumenta muchísimo, el riesgo también aumenta en quien no tenía nada de riesgo. Exacto. Porque como decía Amelia, los estrógenos nos protegen. Si nosotros evaluamos la cantidad de eventos cardiovasculares, ¿no? Como para ir a lo concreto, infarto, accidente cerebrovascular, lo que sea, antes de los 50 años, los hombres nos sacan 50 cabezas, ¿no? Si bien es bastante frecuente en los hombres jóvenes, es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. A medida que van pasando los años, y sobre todo en esta etapa de la transición menopáusica, ¿no? Cuando pasamos de tener estrógenos a no tenerlos, ese riesgo en las mujeres aumenta muchísimo hasta llegar a equipararse con el de los varones. Por eso todas tenemos que tomar una actitud activa y cambiar algo en lo que veníamos haciendo para tratar de minimizar justamente ese riesgo. Sí, así es. Por eso te digo que estas charlas tienen como un proceso educativo, esto de poder comprender, porque en esto que nos igualamos a los hombres y en que la grasa pasa a ocupar el abdomen como el lugar de depósito, es como cuando uno dice, pasó los 40 años y el hombre empieza a tener pancita. Y la mujer también empieza a tener pancita en la menopausia, es verdad lo que vos decís, y esa pancita es la que nos da el riesgo cardiometabólico. Justamente está relacionada, digamos, la circunferencia abdominal, que hoy se le da bastante importancia y no por lo estético, no es lo mismo la grasa que se nos deposita en las caderas
que la grasa que se nos deposita en el abdomen. Entonces, en vez de pensar que vamos a entrar en una etapa donde vamos a penar, porque también digamos algo que es importante, y vos lo dijiste la otra vez, antiguamente, hace unos cuantos años, los médicos varones, ginecólogos, básicamente, eran un poco despectivos, y esto es sabido, con las mujeres menopáusicas, por el tipo de alteraciones que la mujer menopáusica tiene, porque no se educaba, porque no se hablaba, y porque tampoco se le acercaban a las mujeres las estrategias necesarias para, que ustedes ya hablaron de algunas estrategias, para poder no disminuir la calidad de vida, porque de lo que estamos tratando es eso, que esa segunda mitad de mi vida, donde en general vamos a estar activas, la mayoría de las mujeres, tenga calidad. Entonces, yo sé que voy a entrar en un periodo donde me voy a igualar al hombre ¿en qué? Primero, en la hipertensión arterial. Esto también es usual, la mujer va al clínico, le toman la presión, tiene 14,8 y te va a decir, pero si yo nunca tuve presión, es verdad, nunca la tuvo hasta que la presión aparece. Es uno de los primeros síntomas del riesgo cardiometabólico. La otra cosa es que por ahí tampoco nunca tuvo y comienza a tener una glucemia en ayunas de 100 y antes tenía 80, 85, 90, que si bien no está hablando de una diabetes, habla de una glucemia alterada en ayunas, y eso debe ser estudiado junto al interrogatorio, o sea, si esa mujer ha tenido hijos de alto peso, esa mujer tiene un exceso de peso o tiene antecedentes familiares de diabetes, debemos estudiarla, porque puede aparecer que esa glucemia alterada en ayunas sea un cuadro intermedio, pero que hay que prestarle atención. También vamos a medir el colesterol y los triglicéridos. Esos son los factores de riesgo en principio. Después vamos a hablar del calcio, de la vitamina D. Entonces, debo empezar a chequearme a cierta edad si es que no lo hice, ¿sí? ¿Para qué? Para prevenir estos factores. Y estos factores, ¿cómo los prevengo? Primera línea, plan alimentario. No es medicación porque también esto nos va a pasar. No, doctora, yo no quiero tomar pastillas, a mí no me gusta, yo nunca tomé nada hasta ahora, y de pronto empieza a aparecer esta batería de la medicación de la hipertensión, la medicación del colesterol, la medicación de los triglicéridos, y no hablemos ya de la medicación de la glucemia, ¿ok? ¿Estamos hasta aquí? Bueno, entonces, ¿qué nos va a pasar? Cosas que ustedes ya dijeron. Los sofocos, o cuáles son los sinónimos de sofocos. Bochornos, tuforadas, calores, Bueno, sofocones. Bueno, ya bochorno parece horrible, yo no sé quién lo inventó, pero me parece que esto es como, antes se decía primípara añosa, la que tenía hijos arriba de 35 años, que es horrible el término médico. Bueno, entonces, comienza a ver esta aparición de engordé un poco, los análisis no me dieron bien, el clínico me controló la presión. Entonces, ¿cuáles son las primeras cosas que vamos a empezar a hacer? Lo que vos dijiste, hacer proactivas. No pongamos en la pastilla la solución de cómo vamos a manejar este periodo. Entonces, aparte del chequeo, el 50% de nuestro plan alimentario va a ser hidratos de carbono, ¿sí? Esto es importante. Sobre todo, el tema es que sobre todo hoy en día que está tan de moda, ¿no? Las dietas estas cetogénicas, donde comer hidratos es mala palabra. Sí, sí. Esto también ves que es falta de educación, porque en realidad tenemos hidratos buenos e hidratos que no son tan buenos. Y cuando vos hablas de la dieta keto, mete a todos los hidratos en la misma línea. Y en realidad yo puedo hablar del azúcar de la azucarera, que no es un hidrato saludable, y puedo hablar del arroz integral o el yamaní, que también es hidrato de carbono de excelente calidad. Entonces, cuando hablamos de 50% de hidratos de carbono en el plan alimentario, estamos diciendo de facto que la dieta keto no, ¿sí? Porque las dietas hiperproteicas tienen una suerte de interferencia en el metabolismo del calcio. Y esto que
La dieta keto quita los hidratos de carbono, con lo cual me coloca, ya lo sabemos, en un estado ácido del cuerpo, digamos, no vale la pena explicar el fundamento científico, pero que no es saludable. Y en general es una dieta que es bastante alta en sodio por el tipo de alimentos, pues se come fiambres y quesos. Y otra cosa que vamos, y grasas, exacto. Entonces, de hidratos de carbono, lo que estamos hoy planteando en líneas generales son cereales integrales, ¿sí? Hay que empezar. A veces es difícil esto porque esta mujer viene teniendo una alimentación clásica. Y la alimentación clásica es churrasco con arroz blanco, o pollo con puré, o alguna vez ensalada de lechuga y tomate, pero en líneas generales no hay una cantidad de fibra en esa dieta y una composición acorde a como hoy es como que uno para adelgazar utilice hoy la antigua dieta de la salchicha, el huevo duro y el tomate. Esas dietas han quedado totalmente perimidas. Entonces, legumbres se sugiere 2 o 3 veces por semana y disminución de las carnes rojas en líneas generales, porque no necesitamos tanta cantidad de proteínas y porque no son tan saludables. Si nosotros en un plato, esto es importante, ponemos 3 cucharas de arroz integral y 2 cucharas de lentejas, estoy hablando, un cereal más una legumbre, eso se llama complementación proteica. Es lo mismo que comer pollo, carne o pescado, con la diferencia que estamos comiendo hidratos de buena calidad, un gran aporte de fibra y no estamos poniendo grasas. Y en caso de que pongamos grasas, estamos poniendo aceite, por ejemplo, que es una grasa saludable, ¿ok? Claro. Eso es sumamente importante. También tenemos que entender que a veces comienza a haber pérdida de masa ósea y de masa muscular por la falta de movimiento. No necesitamos tanta proteína, pero sí necesitamos proteína. ¿Sí? Porque la masa muscular en esta etapa de la vida es fundamental. Ya de por sí, no en lo que son las primeras etapas del climaterio, sino en la menopausia más avanzada, se asocian con otra condición que se llama sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Y que eso, más allá de jorobarnos en la capacidad de hacer nuestras actividades diarias, porque también es cierto que hoy a los 70 no vivimos como vivía mi bisabuela a los 70, que ya estaba desahuciada, claro. Sino que para proteger el hueso, que es lo que más nos va a importar a la larga en esta nueva etapa de la vida, necesitamos una buena masa muscular que lo contenga. De eso vamos a estar hablando con Yani igual la semana que viene, pero no descartar el tema del aporte proteico. No, el aporte proteico es fundamental en general. No menos de 1 gramo kilo peso es lo que es el estándar, salvo que hubiese alguna enfermedad renal o alguna situación que amerite otro tipo de plan alimentario. Pero eso sí creo que tienen que remarcarlo, la disminución de la masa ósea, eso es lo que está claramente relacionado con las fracturas de cadera y con las caídas y con la pérdida del equilibrio. Y que eso está íntimamente desarrollado con la masa muscular, que también se pierde. Ahí no hay pastillas, ahí solo hay movimiento. Creo que la pandemia en esto no nos ha ayudado demasiado, ¿sí? Porque estamos hablando del grupo de riesgo, que es el que aún ha quedado bastante encerrado en su casa, pero bueno, me parece que hay como muchos tutoriales de actividades para la tercera edad, que tienen que ver con peso, que es lo que antes no se le prestaba atención. Antes se hablaba solo de la actividad aeróbica y ahora se habla de carga para sostener y fortificar la masa muscular. Por supuesto que la carga va a ser baja. En general, si uno ve los tutoriales, a veces son 2 botellitas de agua mineral, sí, o llenas de arena, pero es imprescindible para el metabolismo fosfocálcico que esto esté funcionando, y para funcionar necesita una ingesta correcta y necesita movimiento. En relación al calcio, ¿qué nos podés decir? Ya que estamos en realidad, nada, un poco lo mismo que venimos repitiendo con Yani desde el momento cero, y que es lo que venimos hablando con vos también. Recalcar esto de, vos me decís, hay tutoriales para la tercera edad.
el tema no es la tercera edad, el tema es cómo llegamos a la tercera edad, ¿no? Sí. Todo lo que podamos hacer desde el momento cero de nuestra vida nos va a condicionar cómo vamos a vivir a los 40, a los 50, a los 60, a los 80 y a los 100. En esta etapa, en particular del climaterio y sobre todo en la transición menopáusica, ¿sí? Que son desde unos años antes hasta unos años después de la última menstruación, fundamental el adecuado aporte de calcio, que si lo podemos hacer a través de la dieta es 500 veces más saludable que tomarte un comprimido o 2 comprimidos de calcio. Y eso se los recalco siempre. Otra vez volviendo a esto, que vamos a vivir la mitad de nuestra vida menopáusicas, si desde tus 50 años tenés que empezar a tomar 2 comprimidos de calcio, a los 90 probablemente tus arterias estén más calcificadas que la que no tomó. Sí, eso se demostró en estudios clínicos. Las arterias se calcifican con el correr de los años, pero con el aporte de calcio se calcifican más. No nos pasa no con el aporte de calcio de la dieta. Exacto. Nos pasa solamente con el comprimido de calcio. Entonces, tratamos de dejarlo para aquella que no tolera para nada ningún tipo de aporte de calcio en la dieta y que lo necesita para su hueso. Tradicionalmente hablamos en esta etapa de 3 porciones de lácteos en el día. Perdón, sí, 3 porciones de calcio en el día. Lo tradicional son los lácteos. Un vaso de leche, un pedazo tipo cassette de queso por salud y un yogur. Están estos famosos yogures de la marca conocida que tienen el doble de calcio que un yogur común, que yo los recomiendo mucho para aquellas que no les gusta consumir lácteos, que no están acostumbradas. Entonces, con uno de estos yogures y un pedacito de queso, de golpe cubrimos las necesidades. El queso... ¿Y si la paciente es vegana y no quiere ingerir lácteos? Ahí voy. El queso, cuanto más duro es, más calcio tiene, pero también tiene mucha más grasa, más sal y un montón de cosas que terminan resultando dañinas. Por eso siempre hablamos del por salud. Y por ahora les puedo decir tamaño cassette, ya la próxima generación no sabe de lo que voy a estar hablando. Yo diría que cambiemos, ¿no? Mi tamaño cassette, perdón, ni tamaño cassette ni paquete de cigarrillos, ninguna de las dos cosas. Exacto. Otras fuentes de calcio son los frutos secos, la leche de almendras, que alguien la había nombrado por ahí, que ahora hago un paréntesis. La realidad es que nos pasa un poco, salvando las distancias, con todo lo que no son lácteos vacunos, lo que nos pasa con el hierro y la carne o los vegetales, o las legumbres o los vegetales. El cuerpo está mucho más preparado para absorber el calcio de la leche de vaca que de la leche de almendras. Si uno analiza cuánto calcio tiene la leche de almendras, tiene un montón. Pero el tema es que mucho de ese calcio lo consumimos y sigue de largo, porque no tenemos la capacidad de absorberlo correctamente. ¿Es una alternativa? Obvio, es una muy buena alternativa, sobre todo si sos vegano, no querés consumir ningún producto animal. Pero no es la mejor alternativa si tenés la capacidad de tomar estas leches, que aparte, como le decía la otra vez a una paciente que me preguntaba por el yogur casero, en estas cosas me parece que lo natural es genial siempre y va a ser mucho mejor que lo ultraprocesado seguro, pero todo lo que compramos en el supermercado está reforzado con calcio y vitamina D. Entonces, justo en este aspecto aporta mucho más algo del supermercado que algo hecho en casa. Que puede no ser lo mejor para otras cosas, ¿no? Pero en cuanto al calcio, la verdad es que sí es mejor. Digo porque actualmente hay un porcentaje de pacientes veganas importante, incluso más gente vegana que vegetariana o lacto-vegetariana, y me parece importante porque como estamos hablando del calcio, en realidad otra fuente alternativa son las semillas de sésamo, que esta gente sí suele comer en cantidad, y una fuente no despreciable es el perejil fresco. Así como la vitamina C, yo no puedo, digamos, exprimir la naranja y dejarla en la heladera, ¿sí? Porque se inactiva con la luz, por otro lado.
Si yo quiero ingerir vitamina C de un cítrico, debo comerlo en el momento. El perejil debe ser fresco, o sea, si yo pongo perejil para un pollo al horno no sirve, pero si yo pico perejil fresco en una ensalada de papas, por ejemplo, tiene un aporte de calcio que, a ver, nunca llega a los lácteos vacunos, ¿eh? Eso es verdad y esto hay que decirlo, los niveles son más bajos, pero estamos tratando de incorporar muchos alimentos que sumados lleguen a un nivel de calcio, ¿no? Aceptable. Obviamente. Una cosa que sí dejamos de recomendar y que muchas mujeres grandes siguen teniendo la costumbre, no sé si vos lo escuchaste, Amelia, es lo de la cáscara de huevo. Sí, sí. Es de las bisabuelas, creo, lo de la cáscara de huevo. Creo que la cáscara de huevo ha dado para todo, para los bichos de las plantas, es como múltiples usos de la antigüedad, supongo. Pero lo Pero siguen usando, ¿eh? sí. Eso sería con respecto al calcio. Y también tenemos, antes de entrar en el tema de la vitamina D, de todos los aportes vitamínicos, también es importante recalcar entonces valores de proteínas normales, lácteos 3 veces por día o 4, no menos. Y esto también es importante precisarlo, porque, por ejemplo, hay personas que no toman leche ya cuando son grandes. Y si vos almorzaste, suponete que desayunaste mate, que es una cosa frecuente, ¿sí? Mate con 2 o 3 galletitas, y almorzaste un pedazo de pollo con una ensalada, merendás mate con 2 o 3 galletitas y cenaste un pedazo de carne, no tenés lácteos, Pero, no has ingerido, claro. Y esto que te estoy relatando es usual, no es extraño, ¿m? O sea, entonces hay que claro, hay que reflexionar en qué, en dónde y cuántas veces por día. Esto es importante. La otra cosa también importante es el perdón, tema de la calidad de la... Sí, un comentario. Que justamente para estas mujeres que no tienen la costumbre de comer lácteos, está bueno recomendarles como disimulados, ¿no? Por ejemplo, si te vas a hacer una milanesa, piénsatela en la napolitana, ponele un pedazo de queso arriba. ¿Qué sí, vas a comer de postre? Hacete un flancito. Entonces, a través claro. del flan le metes leche, ya con eso tenés aporte. Hay un montón de También formas. Lo que salsa pasa es que hay que ser blanca, consciente salsa de blanca. poder incorporarlo. Sí. Es bueno cuando uno hace estos cambios alimentarios para uno mismo, hacer un registro semanal, no mucho tiempo, una semana o 15 días, donde uno anota todo lo que come día por día, ¿sí? O sea, cuando llega el mediodía, anota todo lo que comió en la mañana y al mediodía, y cuando llega a la noche hace lo propio. Y uno lo analiza después y ahí se va a dar cuenta que no hubo la cantidad de lácteos indicadas a veces, que no hubo frutas que no hubo frutas, esto también es muy frecuente, porque el aporte de fibras lo tenemos por las legumbres, los cereales, las frutas y las verduras. Y eso está indicado todos los días. Entonces, yo todos los días debo comer 3 frutas, si puedo con cáscara bien lavada es mejor, y verduras en las 2 comidas, cosa que también a veces eso cuesta bastante incorporar. Y en el caso de las grasas, siempre estamos hablando de grasas de buena calidad. Yo siempre digo, cuando uno antiguamente, ahora no se usa tanto, hacía un bife en la bifera, que hoy ya casi no se usa eso, y vos la dejabas sin lavar, había en las canaletas algo blanco que quedaba y eso era la grasa de esa carne que habías cocinado. Es grasa de mala calidad que se solidifica cuando se enfría. Y eso de alguna manera es lo que pasa dentro de mi cuerpo con esa grasa de mala calidad, que después me va a dar arteriosclerosis y me va a provocar pequeños taponcitos en diferentes lugares que después es lo que da lugar a un infarto de miocardio o una ACV. En cambio, el aceite vegetal es líquido siempre. Por supuesto que no vamos a tratar de freírlo en forma permanente porque no es saludable, porque cambia la composición química del frito, pero el aceite es líquido y el aceite
de mejor calidad es lo que se llama aceite de primera presión. Estamos hablando de oliva. No es el único, ¿eh? O sea, uno puede comer maíz, uno puede comer girasol, pero el de oliva de primera presión tiene como elementos protectores de lo cardiometabólico, justamente. Y esto es importante, no es menor. Ahora, sí. ¿Y el aceite de coco? También, el aceite. Sí, sí, sí. Sí. A ver, actualmente hay como cosas modernas, como la pasta de maní que se incorporó en la alimentación de los chiquititos, que antes no se era. Bueno, en realidad era americano, no es un alimento nuevo, que no era costumbre argentina. No, el aceite de coco tiene un buen nivel de grasas insaturadas. Yo te diría que está muy difundido entre los veganos y los jóvenes, pero no entre la gente menopáusica. O sea, la gente mayor tiende a usar el aceite de oliva, solo que si no dice primera presión, no tiene efecto cardioprotector, ¿sí? No tiene el tipo de grasas que necesitamos. De todos modos, hoy no se habla tanto de calorías, que eso también es un concepto antiguo, pero el valor calórico debe disminuir con los años. Por eso, por ahí la gente te dice, pero doctora, yo ahora engordo y antes no engordo. Sí, es verdad eso. Porque necesitas menos. Exactamente. Menos y en pandemia aún menos, porque la actividad está disminuida. Entonces, por eso es muy bueno esto de comer en forma reiterada durante el día, ¿sí? No, así como te dije que no está bueno y vos también lo decís, lo de la dieta keto, tampoco el ayuno prolongado, ese de 16 horas me parece saludable, me parece sumamente riesgoso. O sea, yo creo que nadie puede hacer un ayuno de 16 horas en menopausia sin un control. Y bueno, en realidad yo creo que no hay que hacerlo. Sí se sabe que un ayuno de 11 o 12 horas provoca una disminución de la secreción de insulina. Y si yo tengo una disminución de la secreción de insulina porque no ingiero, es más fácil bajar de peso, porque es como que la insulina engorda, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero no ayunos de 16 horas, que son sumamente prolongados. No, y por otro lado, pueden hacer de ayuno intermitente. No te escuché. No, y justo se cortó. Que hay un montón de planes, ¿no? De esquemas del ayuno intermitente. Lo importante es, idealmente para mi criterio, no hacerlo nunca, pero si lo vas a hacer, que sea con asesoramiento. Y por Así qué es. no nunca, porque me parece que no es una forma de educar, ¿no? Que no es algo que uno lo vaya a mantener para toda la vida, no incorporás hábitos que son mucho, o sea, que sean más saludables y que por ende Eso, lo que puedas bajar lo vas a recuperar al toque. eso que decís es muy importante. En esta, sobre todo en este periodo de la menopausia, que es tan largo, yo debo hacer un plan alimentario, no una dieta, porque aquellos cambios que yo introduzca, o sea, en general, por ahí, viste, una consulta o dos a un nutricionista en este periodo estaría bueno, como para asesorarse de qué cosas yo hice antes y ahora no me convienen, de qué manera progresivamente introduzco las nuevas, porque también esto sí es verdad. Si mi alimentación está basada en churrasco con puré y pollo con arroz, y yo quiero ingresar las legumbres, es probable que tenga trastornos digestivos, es probable que mi microbiota intestinal se resista a estos cambios. Entonces, hay que tomarse un tiempo de adaptación, pero sí hay que entender que este plan alimentario, de este plan alimentario en la segunda mitad de vida depende la calidad de vida que yo tenga. Así de importante es, y esto hay que entenderlo, ¿no? Sí, ni siquiera en la segunda mitad, me parece que siempre, ¿no? A mí tampoco me gusta hablar Sí. de la dieta, incorporar hábitos saludables desde ahora, desde antes, van a hacer que llegues mejor al momento de la menopausia, del climaterio, como nos gusta decir a nosotras, no menopausia, eh, y que por ende también, incluso como decíamos antes, el riesgo de tener una enfermedad cardiometabólica va a aumentar, pero te va a resultar mucho más sencillo si vos ya venías haciendo las cosas
prolijas que Sí. arrancar de cero, ¿no? Pasar de la alimentación del ultraprocesado y Coca-Cola con hamburguesa todos los días a comer porotos aduki, me parece que es muy difícil. Claro, es difícil. Sí, 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 por eso digo esto de la necesidad de la ayuda. O sea, también creo que así como uno va a la ginecóloga, porque puede tener sequedad vaginal a esta edad, como ustedes bien lo plantearon, o porque puede tener disminución de su libido sexual, o porque puede tener problemas urinarios, y uno va y consulta, y esto es importante que también la mujer entienda que debe consultar, porque siempre por ahí en las generaciones anteriores hay un dejo de vergüenza de consultar. ¿Viste? Estas cosas no se habla, ahora se empieza a hablar. O el pensar que, bueno, nada, menopausia, tocó así, ya está, me la tengo que bancar. Exacto, exacto. Y aparte ustedes plantearon, junto con Janina, pero que digamos que podamos de construir el tema del sufrimiento. El sufrimiento, la cosa marginal, la cosa, digamos, es como sacarse el carné de PAMI y se te caen todas las estructuras cuando la realidad de la vida no es esta hoy, ¿entendés? La realidad de la vida es otra. Totalmente. Pero bueno, el secreto me parece que es la palabra proactiva. Y Yo tengo que trabajar por mi salud. Como dice Cris, es un aprendizaje el plan alimentario, totalmente. Totalmente, es Sí, un aprendizaje. Cuanto antes sí, empecemos a aprender, mejor. Pero no sí, pretendamos hacer todo súper mega prolijo desde el momento cero porque no vamos a poder. Va a ser difícil porque tenemos un montón de hábitos ya incorporados que nos cuesta, pero está bueno también saber por qué lo quiero hacer, ¿no? Que la estoy perdiendo a Amelia. Que, ahí está. Escúchame, ¿estás con datos o con Wi-Fi? estoy, espera que me fijo. Te estoy perdiendo, así que pasate a datos. Ahora puse datos. Bueno, Ahora eh, puse datos. entonces, tal vez a los 45, 48, 50 nos importa esta pancita que empieza a salir y por eso queremos empezar a incorporar hábitos más saludables para tratar de sacar la pancita. Pero esto es un laburo a largo plazo. Todo lo que hagamos hoy nos va a determinar cómo vamos a vivir adelante, o sea, de ahora en adelante. Eh, Así es muy difícil pensar a largo plazo porque tal vez los resultados no son tan concretos. Lo que estamos haciendo es previniendo y lo mejor que nos Sí, puede pasar es que no aparezca nada de todo esto que queremos evitar. no, seguro. Creo también que, digamos, siempre se habla de la prevención como lo más importante y nunca como en este periodo la prevención es lo que va a determinar la calidad de vida. Entonces, ya no solo es un tema de que sea prolongado, esto que vos decís, que tu generación probablemente viva muy cerca de los 100 años, sino cómo viva. Porque también todo esto es un fenómeno adaptativo, o sea, una de las cosas también que yo he ido viendo en la práctica es que tanto el páncreas como el riñón muestran claros signos de envejecimiento en las personas mayores, ¿sí? Y eso hay que prestarle mucha atención. Por eso, si yo puedo mirar esta glucemia de 100 a los 55 años, quizás estoy previniendo una diabetes a los 65, porque yo ya trabajé sobre ese síndrome metabólico que está apareciendo. Y si yo no saco las proteínas, pero no como en exceso de proteínas, sé que voy a cuidar mi riñón. Pero la verdad es que en las personas, yo diría hoy de 90 años que hay, digamos, yo atendiendo pacientes diabéticos, atiendo un montón de personas entre 80 y 90 años, que antes no tenían ese rango etario, ¿entendés? Pero bueno, voy previniendo cosas que van a aparecer y eso es importante. En relación a esto del riñón y demás, ¿qué pasa con la vitamina D y la menopausia? En realidad no es la vitamina D y la menopausia, sino
la necesidad de tener un buen nivel de vitamina D en el climaterio. En la vida. Ok. La vitamina D, igual lo vamos a hablar bien la próxima o de vuelta, lo volvemos a hablar con Janina el jueves que viene, que hablemos de hueso. La función principal que tiene, o la más conocida, es absorber el calcio a nivel intestinal. ¿Cómo producimos vitamina D? Exponiéndonos al sol. 10-15 minutos todos los días en los brazos, sin protector solar, en los horarios permitidos. Obviamente, ¿Atrás del vidrio sirve? ¿Atrás de un vidrio sirve? Ok. Eso sería la acción clásica de la vitamina D. Necesitamos que la vitamina D esté más o menos en 30 para poder ejercer esta acción. Si no tenemos un buen nivel de vitamina D, te comes una horma de queso y el 90% del calcio va a seguir de largo, no se va a absorber. Ok, eso es muy importante. Entonces, además de recalcar las 3 porciones por día de lácteos o de calcio, importantísimo tener un buen nivel de vitamina D. Pero la vitamina D no se limita solamente a la acción clásica. Cada vez se están investigando y descubriendo más funciones que, como yo le digo siempre a mis pacientes, hoy la vitamina D está de moda y es la panacea para un montón de cosas. Yo creo que nos vamos a parar dentro de 10 años, mirar para atrás y ver y decir, para tal cosa era así, para tal cosa no. Pero con niveles un poquito más altos, cerca de 40, sabemos que la vitamina D se encarga de regular la secreción de insulina, por ende, mejorar todo lo metabólico. Se encarga de regular la inmunidad, por eso estuvo tan de moda y tan en boca de todos, claro. Que vieron que la gente que tenía niveles de vitamina D muy bajita eran la que tenía peor evolución de la enfermedad. Todo muy con pinzas, ¿eh? Y bueno, y en realidad se le adjudican muchísimas más funciones en lo reproductivo, en el riesgo de preeclampsia durante el embarazo, en el manejo de la presión arterial, en el riesgo de cáncer, ¿sí? De replicación de las células. Hay un montón de funciones que veremos si son así o no, pero bueno, la idea, sobre todo en esta etapa, es desde el momento cero asegurarnos de tener una vitamina D como mínimo de 30. En esta pandemia, si le medimos vitamina D a toda la gente que anduvo encerrada o saliendo poquito, lo más probable es que el 99% tenga niveles insuficientes. Ok. Otra cosa. Pero, si yo, ¿cómo? Sí. Perdón, me tildé. Sí. ¿Cómo la sustituimos? En realidad lo que podemos hacer es prevenir el déficit exponiéndonos al sol, como dije, 10-15 minutos todos los días. Si tenés un nivel muy, muy bajo, lo más probable es que con sol no alcance, y hay 1500 formas de sustituirla. Te colgaste. Ahí va. Consultar con gineco, endocrino, médico clínico, reumatólogo, nutricionista, quien sea, pero la idea es consulta con un médico. Además, hay condiciones que determinan que uno tenga peores niveles de vitamina D. Una de las paradójicas, y volviendo un poquito acá al tema de hoy, en la obesidad la vitamina D suele estar mucho más baja. Y en la gente, si comparamos dos personas que tengan el mismo índice de masa corporal, el que tiene vitamina D normal tiene mejor función metabólica que el que tiene vitamina D baja. Por esto que decíamos, que la vitamina D tiene que ver con la regulación de la insulina. Entonces, lo que tratamos de hacer en estos casos es apuntar a dos lados. Por un lado, cambiamos los hábitos, tratamos de que bajen de peso, que hagan actividad física, todo lo que venimos hablando, pero además sustituimos la vitamina D. Estás de nuevo, te fuiste y volviste. Sí, te fuiste y volviste. No sé por qué pasa eso. Bueno, ahora estamos las dos con datos, así que no tendríamos que irnos, pero bueno. Personal, es lo que hay. Te quería hacer una pregunta, Amelia, a ver si se nos entiende. Igual, porfa, vayan poniendo en comentarios qué es lo que ven o dejan de ver, así nos ayudan.
¿Escuchaste hablar de la nutrición anti-age, de la dieta antioxidante y de todas estas cosas que sugieren para esta etapa? Sí, en realidad tiene que ver con lo que dije antes. Creo que si yo cuando entro en este periodo climaterio-menopausia voy a mi ginecólogo, también puedo ir a mi endocrinólogo si hay que regular mi tiroides, saber qué es lo que está pasando, y voy a un nutricionista para replantearme un proceso de educación que va a ser largo, ¿sí? No estuvimos hablando, pero queda claro que si tenemos exceso de peso, tenemos que tratar de disminuirlo a lo que hoy llamamos peso probable. Ya no hablamos más de peso teórico. El peso probable está relacionado con la historia de exceso de peso o de obesidad de la paciente. Si la paciente tiene 30 años de exceso de peso, no vamos a manejar un peso teórico. Yo creo que dietas de moda va a haber siempre, la paleolítica, la anti-age, la recontra anti-age o la que fuera. Me parece que en esto necesito entender que yo necesito niveles de proteína normales, niveles de calcio, niveles de vitamina D, niveles de fósforo, y algo que no hablamos, pero que también es importante, es disminuir en mi plan alimentario la cantidad de sodio, ¿sí? Porque hay, evidente, o sea, no sé el porcentaje, eso habría que preguntarle a Ezequiel Nudelman cuando dé cardiología, pero creo que el porcentaje de hipertensión es bastante elevado en la población en general y debe ser bastante elevado, como nos equiparamos a los hombres, en el periodo de la menopausia. Entonces, por eso lo que vos dijiste es correcto. Si bien un queso de rallar va a tener un porcentaje de calcio enorme, va a tener un porcentaje de sodio enorme, que eso no me favorece. Y esto también es un tema de hábitos, o sea, mucha gente te va a decir, doctora, yo no puedo comer sin sal. Es un tema de hábitos. Si yo reemplazo la sal por condimentos, por limón, o alguna forma de sazonar diferente, progresivamente me adapto a lo que se llama palatabilidad, que es cómo me impacta la comida en la boca, a bajar el valor de sal. Así como cuando compongo sal, incremento cada vez más la cantidad de sal. Esto también se ve. O sea, se ve esa gente que se le sirve el plato y pone el salero sin probar. No, y Así aparte, que, muchas veces no es solamente lo que se le agrega de sal a la comida, sino todos los lugares donde está la sal escondida, ¿no? Todos los enlatados que usan sal como conservante, eh, los calditos estos famosos concentrados que sí, son una bomba de sal, muchas gaseosas. Y acá, volviendo un poquito también a lo mío y al hueso, y que vamos a hablar de esto, que es algo que no se le da mucha bolilla, no sé si sabían, pero cuando uno come mucha sal, elimina también mucha sal en la orina. Y el sodio de la sí. orina se lleva pegado al calcio. Entonces, es como una gotera constante de calcio. Les estamos machacando la cabeza con que coman 3 porciones de calcio por día, y por otro lado, si comen mucha sal, todo ese calcio se va a ir por la orina. ¿Qué nos pasa? El cuerpo necesita tener un nivel de calcio en sangre normal, entonces, ¿qué hace? Va y lo busca el hueso. Saca Pero de ahí, para usar el hueso como fuente de calcio no puede haber. claro, Y salsa claro. de soja también Sí, tiene mucho sodio. Sí. sí, y eso mismo nos pasaría con la proteína. Si nosotros bajamos la proteína muchísimo y hacemos esas dietas carenciadas, la proteína de algún lado sale siempre. Y en general suele salir de la masa muscular, que es el primer lugar donde no debiera salir nunca la proteína, porque necesitamos los músculos para movernos. A Exacto. mí me parece que esta visión de lo que vos dijiste que se llama sarcopenia, que tiene que ver como una mirada del envejecimiento desde el aparato osteomuscular sobre todo, ¿no? Es sumamente importante y hoy se le está dando muchísima atención a eso porque, bueno, porque todo el mundo tiene una abuela o a lo mejor una mamá que se rompió la cadera. Y lo insisto porque es la operación clásica de las personas mayores. Y si nosotros trabajamos
en la prevención de todo esto, probablemente tengamos muchísimos mejores resultados en relación a eso. Entonces, a ver, como para hacer una síntesis, estamos hablando... Nos va a cortar en breve, así que hagamos como un mini resumen. Por eso, estamos hablando entonces de factores de riesgo, de dejar de fumar, no fumar. Digamos, las fumadoras tienen muchos más factores de riesgo en la menopausia, porque se quita la protección estrógeno-progesterona. Así que no sugerimos fumar nunca, pero en esta etapa sería como fundamental dejar de fumar. No dejar las proteínas, ¿sí? Ingerir proteínas en forma adecuada, no excesiva, incrementar la cantidad de fibras en relación a la ingesta de legumbres y cereales integrales. Después... Saber elegir los hidratos. Sí, los hidratos complejos, estamos hablando de eso, pan integral, no pan blanco, fideos integrales, no fideos blancos, y eso es básicamente cultural, o sea, cuando la gente empieza, el real pan ya está bastante aceptado, pero el tema del color es cultural, o sea, no hay gran diferencia muchas veces entre el fideo integral y el blanco, solo hay un problema de color por la cantidad de fibra que tiene. La ingesta de grasas insaturadas se llaman, que son las grasas sanas, estamos hablando de aceites crudos, básicamente, no aceites fritos ni cocidos, y el aceite de oliva de primera presión. Y a eso le agregamos la ingesta correcta de calcio, como vos dijiste, de 3 a 4 porciones diarias, tanto de los lácteos o de las vías alternativas que hablamos en relación a las personas veganas. La disminución del sodio, que también es muy importante, por el tema de los factores de riesgo de la hipertensión, el control de la presión arterial, por supuesto de todo lo que tiene que ver con endocrino y ginecología, pero de los factores metabólicos que se pueden alterar, laboratorio anual, no menos de un año, salvo que el médico lo indicara, pero que no pasen 2 o 3 años sin que yo tenga ningún control. La presión arterial, repetimos que es muy importante, y trabajar por ahí, si hace falta, desde el plan alimentario, cómo reducir la ingesta de colesterol, de triglicéridos, para evitar justamente empezar a tomar medicación en forma precoz. Y grande y fundamental, ser proactiva haciendo, no solo revisando todo esto, que esto después se automatiza, digamos. Una vez que yo lo empecé a hacer, después las 3 porciones de lácteos no las tengo que pensar. Sí, ya tal cual. Claro, el poner menos sal y ponerle más ajo y perejil también es una forma de cocinar diferente. Pero sí o sí dejar la fiaca en relación al movimiento, ¿sí? A la actividad física, a cualquier tipo de movimiento. En general, los cardiólogos son bastante más estrictos que nosotros, piden esas caminatas de 45 minutos, no menos de 3 veces por semana, aunque hoy se sabe que se pueden acumular los tiempos, se puede hacer tiempos breves, que sumados den esos 45 minutos y tienen un efecto cardiometabólico, pero suelen ser más exigentes, y entonces el paciente viene a los 50, 60, 70 medio lloroso, como diciendo, no, el cardiólogo me pide que... Bueno, a ver, ¿hay que moverse? Sí. No solo por el riesgo cardiometabólico, sino por la flexibilización de las articulaciones y la masa muscular. Entonces, ahora no se puede, pero bueno, es súper indicado en la tercera edad o cuarta, el aquagym, o sea, todo, o la pileta, todas las cosas de bajo impacto para cómo es la calidad de vida que yo quiero tener. ¿Estás? Sí, estás. Totalmente. Sí, medio que me tildaste vos, pero ahí arranqué. Sí, y me quedo también con esto que arrancaste vos diciendo de siempre que hacemos una dieta, ¿hay algo que falta? Sí, bueno, por eso fundamental el control y no mandarnos por la nuestra, porque desde la ignorancia metemos la pata siempre. Todo lo hacemos con la mejor intención, pero realmente metemos la pata. Así que bueno, para cerrar un poco antes de que nos cierren, te agradezco, Amelia, nuevamente todo, el estar acá. A pesar de,
esperemos a ver cuándo hacemos si no es con Climaterio, con algo nosotras nos saldremos seguro. Ok, Eh, aquí estamos. y los esperamos a ustedes el jueves que viene, 7:30, que vamos a estar con Janina, hablando un poco de hueso. Y nada, empezando también a recibir un poco de preguntas y dudas de ustedes para enfocarnos para ese lado, ¿sí? Así que bueno, gracias a Bueno, todos por estar. gracias por la invitación. Un placer. Nos vemos. Bueno, besos, nos vemos, chau, chau.